El gélido 14 de febrero de 2012, los abuelos Roberto y Carmen Vázquez desaparecieron junto con sus 3 nietos, Sofía de 8 años, Miguel de 6 y la pequeña Ana de apenas 4 años, de su cabaña de montaña en los bosques de pinos de la Sierra Nevada española, creando uno de los casos de desaparición múltiple más desconcertantes en la historia de la región. La familia había viajado desde Madrid para pasar el fin de semana del día de San Valentín en la cabaña familiar que Roberto había construido con sus propias manos 20 años atrás. Un refugio rústico pero acogedor ubicado a 3 kilómetros del pueblo más cercano, Prado Llano. Carmen había enviado su último mensaje de WhatsApp a su hija Elena a las 19:30 del 13 de febrero. Una foto de los niños jugando en la nieve frente a la chimenea encendida, con el texto: «Los pequeños están felices, mañana haremos muñecos de nieve». Cuando Elena no pudo contactar con sus padres durante todo el día siguiente y estos no respondían al teléfono, condujo inmediatamente desde Madrid hasta la cabaña, encontrando la puerta principal abierta, la chimenea aún tibia con cenizas recientes, pero ni rastro de los 5 miembros de su familia. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. La mesa del comedor estaba puesta para el desayuno, con cereales derramados y leche agria en los cuencos, como si hubieran abandonado precipitadamente la casa en medio de la comida matutina. Elena alertó inmediatamente a la Guardia Civil, quienes iniciaron una búsqueda exhaustiva que se extendería durante semanas, movilizando helicópteros, unidades caninas, voluntarios locales y expertos en rescate de montaña. Pero el denso bosque de coníferas y las frecuentes nevadas borraron cualquier rastro que pudiera haber quedado. 11 años después, en una renovación de la cabaña ordenada por un nuevo propietario, los trabajadores harían un descubrimiento que no solo revelaría el destino de la familia Vázquez, sino que también expondría una verdad tan inquietante que cambiaría para siempre la percepción de lo que realmente había ocurrido en aquella mañana nevada de febrero. La investigación inicial dirigida por el sargento primero Manuel Herrera de la Guardia Civil reveló una escena doméstica que parecía haber sido interrumpida súbitamente, sin signos evidentes de violencia, pero con detalles que no encajaban en el patrón de una evacuación normal o planificada. Los investigadores documentaron meticulosamente cada habitación. En el dormitorio principal, la cama de Roberto y Carmen estaba deshecha, pero las almohadas aún conservaban la forma de las cabezas, indicando que habían dormido allí la noche anterior. En la habitación de los niños, los pijamas estaban tirados en el suelo y la ropa del día anterior colgaba ordenadamente en las sillas, sugiriendo que se habían levantado y vestido normalmente. La cocina presentaba la escena más perturbadora: una sartén con restos de huevos revueltos aún en el fogón, café frío en 2 tazas y el frigorífico ligeramente entreabierto como si alguien hubiera estado sacando leche cuando fue interrumpido. Elena proporcionó a los investigadores información crucial sobre los hábitos de sus padres. Roberto era un exingeniero de minas meticuloso que nunca dejaba tareas sin terminar, y Carmen, maestra jubilada, mantenía rutinas estrictas especialmente cuando cuidaba a los nietos. El análisis de los teléfonos móviles, encontrados sobre la mesa de la cocina, mostró que la última actividad había sido a las 7:45 am, cuando Roberto había consultado el pronóstico del tiempo, que indicaba una tormenta de nieve para esa tarde. Los equipos de búsqueda peinaron un radio de 15 kilómetros alrededor de la cabaña, explorando senderos forestales, barrancos, cuevas naturales y antiguos refugios de pastores. Pero las condiciones meteorológicas adversas con nieve constante dificultaron enormemente las operaciones. Los perros de búsqueda detectaron rastros de olor humano que se dirigían hacia el bosque, pero las pistas se desvanecían abruptamente después de unos 200 metros, como si los 5 miembros de la familia hubieran simplemente desaparecido en el aire. La hipótesis inicial de las autoridades apuntaba a que la familia había salido para una excursión matutina y se había perdido en el bosque, pero la ausencia de equipo de montaña, abrigos de invierno y la comida a medio terminar contradecían esta teoría. Durante los primeros meses de investigación, se exploraron todas las posibilidades.
desde secuestro hasta accidente grupal. Pero la falta total de evidencia física o testimonios de testigos convirtió el caso en un enigma que frustraría a los investigadores durante más de una década. Los años siguientes estuvieron marcados por la búsqueda desesperada de Elena, quien transformó su vida en una misión obsesiva para encontrar a su familia desaparecida, convirtiéndose en una experta amateur en técnicas de investigación y manteniendo viva la atención mediática sobre el caso. Elena dejó su trabajo como administradora en Madrid y se mudó permanentemente a un apartamento alquilado en Prado Llano, desde donde coordinaba búsquedas periódicas con voluntarios, contrataba investigadores privados y presionaba constantemente a las autoridades para que no cerraran el caso. Cada primavera, cuando la nieve se derretía, Elena organizaba expediciones de búsqueda que exploraban nuevas áreas del bosque, utilizando detectores de metales, cámaras térmicas y equipos de georradar prestados por universidades que se habían interesado en el caso. La cabaña, que legalmente había pasado a ser propiedad de Elena, se convirtió en su centro de operaciones y en un santuario dedicado a la memoria de su familia. Mantuvo todo exactamente como lo había encontrado, incluyendo los cereales derramados y las tazas de café, como si esperara que en cualquier momento sus padres y sus hijos fueran a regresar. Elena estableció contactos con familias de desaparecidos de toda Europa, participando en conferencias internacionales y redes de apoyo que le proporcionaron nuevas técnicas de búsqueda y recursos emocionales para sobrellevar la incertidumbre constante. Los medios de comunicación españoles cubrían regularmente el caso, especialmente durante los aniversarios, y la historia de la familia Vázquez se convirtió en un símbolo de los misterios sin resolver que atormentan a las familias que nunca obtienen respuestas. Elena rechazó múltiples ofertas para vender la cabaña, incluso cuando los costos de mantenimiento y las deudas comenzaron a acumularse, insistiendo en que era el único lugar donde podría estar cuando su familia regresara, o donde podrían encontrarse pistas sobre su paradero. Psicólogos especializados en duelo la asesoraron sobre la necesidad de aceptar la pérdida y seguir adelante con su vida. Pero Elena se negaba a considerar que su familia estuviera muerta mientras no hubiera evidencia definitiva. La Guardia Civil mantuvo el caso activo oficialmente, pero los recursos asignados disminuyeron gradualmente año tras año, especialmente después de que exhaustivas búsquedas en 2015 y 2018 no produjeron nuevas pistas o evidencias. Durante una década, Elena vivió en un limbo emocional, alternando entre periodos de esperanza renovada, cuando surgían nuevas pistas, y profundos episodios de depresión, cuando éstas se desvanecían, manteniendo una vigilia solitaria en las montañas nevadas, donde había perdido a toda su familia. El 8 de octubre de 2023, 11 años después de la desaparición, Elena se vio forzada por dificultades económicas a vender finalmente la cabaña familiar a un constructor local llamado Andrés Morales, quien planeaba renovarla completamente para convertirla en una casa rural de alquiler turístico. Morales, conociendo la historia trágica de la propiedad pero necesitando expandir su negocio de turismo rural, compró la cabaña a un precio reducido con la condición de que Elena pudiera estar presente durante todo el proceso de renovación para supervisar cualquier hallazgo que pudiera estar relacionado con su familia desaparecida. El 15 de octubre, cuando los trabajadores comenzaron a demoler una pared del sótano para instalar una nueva caldera, el albañil jefe, Juan Carlos Ruiz, notó que su martillo neumático había atravesado no solo la pared de piedra, sino también un espacio vacío detrás, revelando la existencia de una cavidad oculta que no aparecía en los planos originales de la construcción. Al iluminar el agujero con una linterna, Ruiz descubrió lo que parecía ser el inicio de un túnel excavado en la roca, con dimensiones suficientes para que una persona adulta pudiera caminar agachada, dirigiéndose hacia las profundidades de la montaña en una dirección que se alejaba de la cabaña. Elena fue notificada inmediatamente y llegó acompañada por el sargento Herrera, quien había mantenido contacto con ella durante todos estos años y seguía personalmente interesado en resolver el caso que había definido gran parte de su carrera profesional. La exploración inicial del túnel reveló que se extendía al menos 50 metros hacia el interior de la montaña,
con paredes cuidadosamente excavadas y reforzadas con maderas que mostraban signos de ser relativamente recientes, sugiriendo que alguien había estado trabajando en su construcción durante años sin que nadie en la superficie lo supiera. A unos 30 metros de la entrada, los exploradores encontraron los primeros objetos que harían que sus corazones se aceleraran. Un pequeño zapato rosa que Elena reconoció inmediatamente como perteneciente a su hija Ana, junto a una linterna que recordaba haber visto en el kit de herramientas de su padre Roberto. El descubrimiento del túnel no solo confirmaba que la familia no había salido voluntariamente de la cabaña, sino que planteaba preguntas aún más inquietantes sobre quién había construido este pasaje subterráneo, por qué, y qué había ocurrido realmente con los 5 miembros de la familia Vázquez en las profundidades de la montaña. La exploración completa del túnel secreto por parte de un equipo especializado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reveló una red subterránea mucho más compleja y siniestra de lo que nadie había imaginado, incluyendo múltiples cámaras excavadas, sistemas de ventilación improvisados y evidencia perturbadora de habitación prolongada. El túnel principal se extendía 120 metros hacia el interior de la montaña, antes de abrirse en una caverna natural que había sido modificada para servir como un espacio habitable, con paredes alisadas, un sistema rudimentario de drenaje y restos de una hoguera que los análisis forenses determinaron había sido utilizada repetidamente durante varios años. En esta caverna principal, los investigadores encontraron los restos óseos de los 5 miembros de la familia Vázquez, dispuestos en lo que parecía ser un área de enterramiento improvisado, junto con sus pertenencias personales, incluyendo las ropas que llevaban el día de la desaparición, juguetes de los niños, y el reloj de Roberto que aún funcionaba a pesar de los años transcurridos. El análisis forense de los restos reveló que la familia había sobrevivido en el túnel durante varios meses después de su desaparición, con evidencia de que habían intentado crear un refugio subterráneo y que su muerte había sido causada por una combinación de desnutrición, frío extremo y asfixia gradual cuando el sistema de ventilación falló durante el invierno. Más inquietante aún fue el descubrimiento de un diario mantenido por Roberto durante sus últimos meses, escrito en páginas arrancadas de libros infantiles, que documentaba cómo habían sido forzados a entrar en el túnel por el hombre de la montaña, que había amenazado con matar a los niños si intentaban escapar o pedir ayuda. El diario describía a su captor como un ermitaño que había estado viviendo en cuevas de la montaña durante décadas, observando la cabaña y planeando meticulosamente el secuestro de la familia, aparentemente motivado por una obsesión enfermiza con Roberto, que databa de un conflicto laboral de 30 años atrás, cuando ambos habían trabajado en las mismas minas de carbón. Las entradas finales del diario, escritas con letra cada vez más temblorosa, describían los intentos desesperados de la familia por escapar, los llantos constantes de los niños y la gradual pérdida de esperanza mientras el hombre de la montaña los visitaba esporádicamente para proporcionarles comida insuficiente y amenazarlos con violencia si hacían ruido que pudiera alertar a los equipos de búsqueda que sabía estaban operando en la superficie. La investigación expandida en las montañas circundantes llevó al descubrimiento de varias cuevas naturales que habían sido habitadas durante años por el secuestrador, identificado a través de evidencia de ADN como Emilio Contreras, un exminero de 67 años que había sido declarado oficialmente muerto en 1995, después de desaparecer tras perder una demanda laboral contra la empresa donde Roberto había trabajado como supervisor de seguridad. La búsqueda de Emilio Contreras, quien aparentemente había estado viviendo como un fantasma en las montañas durante casi 3 décadas, se convirtió en una operación masiva que involucró a cientos de agentes, unidades especiales de montaña y tecnología de vigilancia avanzada para rastrear a un hombre que conocía cada cueva, sendero y escondite de la región. Los investigadores descubrieron que Contreras había estado observando no solo a la familia Vázquez, sino a múltiples propietarios de cabañas en la zona durante años, manteniendo registros detallados de sus rutinas, visitantes y periodos de ausencia, mientras desarrollaba una red de túneles y escondites que le permitían moverse por la montaña sin ser detectado.
El análisis psicológico del caso reveló que Contreras había desarrollado una psicosis paranoica después de perder su trabajo y su familia en la década de 1990, culpando específicamente a Roberto por haber testificado en su contra durante el proceso disciplinario que resultó en su despido y la pérdida de su pensión de minero. Durante años, Contreras había planeado meticulosamente su venganza, estudiando los movimientos de Roberto y esperando la oportunidad perfecta para capturar no solo a su antiguo supervisor, sino también a su familia, llevándolos al mundo subterráneo, donde había estado viviendo como un ermitaño resentido. El 3 de noviembre de 2023, después de 3 semanas de búsqueda intensiva, Contreras fue localizado en una cueva profunda a 8 kilómetros de la cabaña original, donde había estado sobreviviendo con provisiones almacenadas y agua de manantiales subterráneos, manteniendo un arsenal improvisado y docenas de fotografías de la familia Vázquez que había tomado secretamente durante años de vigilancia. Cuando fue confrontado por las fuerzas especiales, Contreras ofreció una confesión completa y perturbadora, admitiendo que había forzado a la familia a entrar en los túneles amenazando con matar a los niños, y que había disfrutado manteniéndolos cautivos, mientras veía sus esfuerzos desesperados por sobrevivir en las condiciones subterráneas que él conocía íntimamente. Contreras reveló que había visitado regularmente a sus prisioneros durante los primeros meses, proporcionándoles comida mínima y disfrutando del terror en los ojos de Roberto mientras veía a su familia sufrir, pero que había dejado de visitarlos durante el invierno cuando una avalancha bloqueó temporalmente algunos de sus accesos, regresando en primavera para encontrar que todos habían muerto. La confesión de Contreras proporcionó finalmente las respuestas que Elena había buscado durante 11 años, pero también reveló una crueldad y premeditación que superaron las peores pesadillas que había imaginado sobre el destino de su familia, transformando su búsqueda de la verdad en una confrontación con una maldad que había estado acechando en las sombras de las montañas durante décadas. El juicio de Emilio Contreras se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos en la historia judicial española, atrayendo atención internacional por la brutalidad del crimen y la extraordinaria duración del secuestro que había mantenido a una familia entera prisionera en túneles subterráneos. Contreras fue acusado de 5 cargos de secuestro agravado, 5 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos adicionales relacionados con tortura psicológica y privación ilegal de libertad, enfrentando una sentencia potencial de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, que duró 4 meses, los fiscales presentaron evidencia devastadora, incluyendo el diario de Roberto, análisis forense de los restos, grabaciones de las confesiones de Contreras y testimonios de expertos en psicología criminal que describieron la naturaleza calculada y sádica de los crímenes. El testimonio más impactante vino de Elena, quien describió 11 años de agonía sin saber el destino de su familia, mientras los abogados defensores intentaron infructuosamente argumentar que Contreras sufría de enfermedad mental que disminuía su responsabilidad criminal. Los expertos médicos testificaron que aunque Contreras mostraba signos de trastorno de personalidad antisocial y paranoia, había demostrado claramente la capacidad de planificar y ejecutar los crímenes durante años, indicando plena conciencia de la naturaleza criminal de sus acciones. Las fotografías del túnel y la caverna donde había mantenido prisionera a la familia fueron presentadas como evidencia, mostrando las condiciones inhumanas en las que habían sido forzados a vivir, mientras que los registros meteorológicos confirmaron las temperaturas extremas que habían contribuido a su muerte durante el invierno de 2012-2013. El veredicto de culpabilidad en todos los cargos fue unánime, y Contreras fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que nunca saldría de prisión, mientras que Elena expresó una mezcla de alivio por la justicia obtenida y dolor renovado por la confirmación de los sufrimientos que había padecido su familia. El caso estableció precedentes legales importantes en España sobre crímenes de larga duración y la responsabilidad del Estado en la protección de ciudadanos en áreas rurales remotas,
mientras que también inspiró cambios en los protocolos de búsqueda y rescate que podrían prevenir tragedias similares en el futuro. La resolución del caso de la familia Vázquez tuvo repercusiones profundas en las políticas de seguridad rural española y en los protocolos de investigación de personas desaparecidas, mientras que Elena canalizó su dolor en una misión de prevención y apoyo que transformaría la vida de muchas otras familias afectadas por tragedias similares. Elena estableció la Fundación Roberto y Carmen Vázquez para familias de desaparecidos, que proporcionaba recursos legales, apoyo psicológico y asistencia técnica para búsquedas a familias en toda España que enfrentaban la desaparición de seres queridos, utilizando las lecciones aprendidas de su propia experiencia de 11 años de búsqueda incansable. La Guardia Civil implementó nuevos protocolos que requerían inspecciones más exhaustivas de propiedades que incluían la exploración de sótanos, túneles y estructuras subterráneas durante las investigaciones de desapariciones, mientras que también estableció unidades especializadas en búsquedas subterráneas equipadas con tecnología de radar de penetración terrestre. El Gobierno Regional de Andalucía financió un programa de mapeo de todas las cuevas naturales y estructuras subterráneas en áreas rurales populares entre turistas y propietarios de segundas residencias, creando una base de datos que podría ser crucial en futuras investigaciones de personas desaparecidas. La cabaña donde había comenzado la tragedia fue convertida en un centro memorial y de entrenamiento para equipos de búsqueda y rescate, donde se enseñaban técnicas especializadas para explorar espacios subterráneos y se mantenía la memoria de la familia Vázquez como recordatorio de la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de personas desaparecidas. Elena se convirtió en una consultora reconocida internacionalmente en casos de desapariciones de larga duración, trabajando con organizaciones de derechos humanos y fuerzas policiales en Europa y América Latina para desarrollar mejores métodos de investigación y apoyo familiar. El caso inspiró cambios legislativos que requerían verificaciones de antecedentes más exhaustivas para empleados de industrias extractivas y mejores sistemas de seguimiento para trabajadores que perdían sus empleos en circunstancias controvertidas, reconociendo que el resentimiento laboral no resuelto podría evolucionar hacia comportamientos violentos años o décadas después. La historia de la familia Vázquez se convirtió en materia de estudio obligatorio en academias de policía españolas y europeas, mientras que también inspiró investigaciones académicas sobre la psicología de criminales que operan en aislamiento durante periodos prolongados. Emilio Contreras murió en prisión en 2025, 2 años después de su condena, llevándose a la tumba cualquier detalle adicional sobre sus décadas de vida como ermitaño criminal. Pero su caso continuó influenciando políticas de seguridad y protocolos de investigación que protegerían a futuras víctimas potenciales. Una década después del descubrimiento del túnel secreto, el legado de la familia Vázquez continuó impactando positivamente la seguridad rural y la investigación de personas desaparecidas a nivel internacional, mientras que Elena había encontrado propósito y sanación a través de su trabajo incansable para ayudar a otras familias. La Fundación Roberto y Carmen Vázquez había crecido hasta convertirse en una organización internacional que operaba en 15 países, habiendo asistido en la resolución de más de 200 casos de personas desaparecidas y proporcionado apoyo a miles de familias que enfrentaban la angustia de no saber el destino de sus seres queridos. Elena había escrito un libro memoir titulado 11 años en la oscuridad. Una madre busca a su familia, que se convirtió en bestseller internacional y fue traducido a 12 idiomas, proporcionando tanto una cuenta personal devastadora de su experiencia como una guía práctica para otras familias navegando investigaciones de desapariciones. Las técnicas de búsqueda subterránea desarrolladas en respuesta al caso Vázquez habían sido adoptadas por organizaciones de búsqueda y rescate en todo el mundo, con equipos especializados ahora rutinariamente explorando espacios subterráneos durante las primeras fases de investigaciones de desapariciones en áreas rurales y montañosas. La tecnología de radar de penetración terrestre había avanzado significativamente, en parte debido a la demanda creada por casos como el de la familia Vázquez, con nuevos dispositivos capaces de detectar espacios vacíos
y anomalías subterráneas a profundidades mucho mayores que las posibles una década antes. Elena había establecido un programa de becas para estudiantes de criminología y psicología que se especializaran en casos de desapariciones de larga duración, asegurando que las lecciones aprendidas de la tragedia de su familia continuaran beneficiando futuras generaciones de investigadores y profesionales de apoyo familiar. El centro memorial en la antigua cabaña había recibido más de 50.000 visitantes, incluyendo familias de desaparecidos, estudiantes, profesionales de aplicación de la ley y turistas que venían a rendir homenaje y aprender sobre la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia. Las montañas donde Contreras había operado durante décadas habían sido equipadas con sistemas de vigilancia y comunicación de emergencia que permitían monitoreo en tiempo real de actividades sospechosas, mientras que programas comunitarios entrenaban a residentes locales para reconocer y reportar comportamientos anómalos. La historia de la familia Vázquez había inspirado documentales, películas y series de televisión que educaban al público sobre los signos de advertencia de individuos potencialmente peligrosos y la importancia de mantener esperanza durante búsquedas prolongadas de personas desaparecidas. Elena había encontrado amor nuevamente con un investigador de la fundación, pero continuaba honrando la memoria de su familia a través de su trabajo diario, transformando su pérdida personal en una fuerza que protegía y consolaba a innumerables otras personas, enfrentando tragedias similares. Hoy, más de una década después del descubrimiento que finalmente reveló la verdad sobre el destino de la familia Vázquez, su historia permanece como un testimonio poderoso de la resistencia humana, el amor familiar inquebrantable y la capacidad de transformar la tragedia más profunda en una fuerza para el bien que beneficia a la humanidad. Elena Vázquez Ruiz, ahora en sus 60 años, continúa dirigiendo la fundación que ha revolucionado la forma en que el mundo aborda las investigaciones de personas desaparecidas, mientras honra diariamente la memoria de sus padres y sus hijos a través de trabajo que ha reunido a miles de familias y proporcionado closure a casos que parecían imposibles de resolver. La cabaña memorial recibe delegaciones internacionales de investigadores, psicólogos y formuladores de políticas que estudian el caso como ejemplo de cómo la determinación individual puede catalizar cambios sistémicos que protegen a comunidades enteras de depredadores ocultos. Las técnicas de búsqueda subterránea pioneered en respuesta al caso Vázquez han sido utilizadas exitosamente en investigaciones de desapariciones en todos los continentes, desde túneles de carteles en México hasta búnkeres abandonados en Europa del Este, demostrando que las lecciones aprendidas en las montañas españolas tienen aplicación universal. Los protocolos de investigación desarrollados por la Guardia Civil después del caso han sido adoptados por fuerzas policiales en más de 30 países, estableciendo nuevos estándares internacionales para búsquedas exhaustivas que incluyen exploración sistemática de espacios subterráneos y análisis psicológico de sospechosos, con historiales de resentimiento de larga duración. La Fundación Roberto y Carmen Vázquez opera ahora el programa de entrenamiento para investigadores de desapariciones más respetado del mundo, con graduados trabajando en organizaciones desde Interpol hasta el FBI, llevando las técnicas desarrolladas en memoria de la familia española a las investigaciones más complejas a nivel global. Elena ha sido honrada con premios humanitarios de organizaciones internacionales, gobiernos y instituciones académicas, pero siempre enfatiza que cada reconocimiento pertenece a su familia, cuyo sufrimiento en los túneles subterráneos proporcionó las lecciones que ahora salvan vidas en todo el mundo. El túnel donde la familia Vázquez pasó sus últimos meses ha sido preservado como sitio histórico y educativo, donde visitantes pueden experimentar las condiciones que enfrentaron mientras aprenden sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y el apoyo a familias de desaparecidos. La historia continúa inspirando investigación académica sobre criminales que operan en aislamiento prolongado, mientras que los diarios de Roberto han proporcionado insights únicos sobre la psicología familiar bajo estrés extremo que han mejorado protocolos de apoyo para víctimas de secuestro. Cada familia reunida, cada caso resuelto,
Cada criminal capturado usando técnicas desarrolladas en respuesta a la tragedia, Vázquez representa una victoria de la luz sobre la oscuridad, demostrando que incluso los crímenes más heinosos pueden catalizar cambios que protegen a futuras generaciones de experimentar dolor similar. En las montañas donde una vez acechó Emilio Contreras, ahora funcionan sistemas de seguridad avanzados y programas comunitarios que aseguran que ningún depredador pueda operar en las sombras durante décadas sin detección, mientras que la memoria de Roberto, Carmen, Sofía, Miguel y Ana Vázquez vive en cada vida salvada por las innovaciones inspiradas por su sacrificio involuntario.